Listo, inicio grabación. Entonces, actividades lunes y jueves. Entonces, el lunes va a ser el foro o la pregunta y el jueves va a ser el ejercicio. Listo, para el jueves van a tener el ejercicio. Recuérdenme hacia el final solucionar dudas con respecto a lo que implemento yo de las magnitudes según los documentos de los estudiantes. ¿Listo? Curso virtual, entonces tenemos pues el curso de resistencia a materiales. Acá entonces el muro, igual que lo tenemos en laboratorio. Y para esta clase tengo un tema inicial que es de formación por carga axial, que va a ser estos dos temas. De lo cual tienen un ejercicio para entregar el 26 y la pregunta, que esto es solo una pregunta corta, para entregar mañana, ¿listo? Si pueden salir de eso hoy de una vez, pues salgan hoy de una vez de eso. Pregunto acá cómo se tendría en cuenta el efecto, ya hacemos más adelante aclaraciones al respecto. Ahí pueden ver los temas, creo que a la parte izquierda en el tablón les aparece las actividades que tienen pendientes. Y listo, ya ahorita Natalia, ya ahorita cuando veamos el tema hacemos aclaraciones de la pregunta que se realizó. ¿Listo? Por eso la idea de la clase y por eso para que tengamos presente eso. Volviendo a la presentación, entonces ya empezamos con lo que es nuestro tema. Sí, listo. Entonces tenemos deformación por carga axial. Entonces recuerden que es cuando se tiene un esfuerzo a lo largo del elemento. ¿Listo? Entonces el ejemplo claro pues son las columnas. Tenemos también cables, por ejemplo. Cables a tensión. Y tenemos estructuras o armaduras que son, por ejemplo, puentes que están hechos solo con barras que están solo a tensión o solo a compresión. Las fórmulas que hemos trabajado hasta el momento son que la deformación, que es este delta minúsculo, es la carga por la longitud sobre el área del elemento por el módulo de elasticidad del elemento. Y adicionalmente que el esfuerzo, que este esfuerzo acuérdense que está en pascales para el sistema métrico, es la carga sobre el área. ¿Listo? Hasta ahí en donde vamos, ahí digamos que no tenemos nada nuevo. Ahora, en la deformación térmica, va a haber ese componente de deformación térmica, va a ser un cambio de longitud debido al cambio de la temperatura únicamente. ¿Por qué subrayo únicamente? Porque podemos tener una condición, digamos, múltiple, en la cual al elemento que se le está aplicando una carga, es decir, está teniendo una carga a tensión o compresión, adicionalmente se le hace un cambio de temperatura. Entonces, la deformación térmica va a ser la que es únicamente dependiente de el cambio de temperatura. Y tenemos una fórmula muy sencilla, que es S delta va a ser alfa, que es una constante del material, por un delta de T. Miren que es un delta, ya vamos a detallar ese tema, por la longitud del elemento. Entonces, pregunta para el chat. ¿Qué pasa si el elemento no mide 100 metros sino 200? ¿Cómo va a ser esa deformación térmica? Mayor, menor, igual, depende de otra cosa. O dilatación térmica, sí. Mayor, dilatación, mayor. Efectivamente, miren que esto se llama una relación proporcional. Entre mayor sea la longitud, mayor va a ser mi deformación. ¿Listo? Entonces, ese delta de T. Entonces, miren que el delta de T, siempre los deltas
que ustedes trabajen en cualquier cosa, en cálculos, en muchos deltas, en otras asignaturas pueden ver esos deltas, siempre es lo final menos lo inicial. Lo final menos lo inicial. Listo, ya Diego ya le respondo la pregunta. Entonces, lo final menos lo inicial. Entonces, miren que, pues respondiendo de una vez a Diego, ese cambio, esa deformación del material o dilatación, como quieran llamarlo, es proporcional al cambio de la temperatura. Es proporcional al cambio de la temperatura, no a la temperatura directamente, porque vamos a tener unas condiciones iniciales. Entonces, yo mido la longitud de mi varilla, de mi elemento, a una temperatura. Y voy a tener una deformación térmica a otra temperatura, pero para saber eso necesito primero medirlo. Entonces, siempre se mide en el delta, en ese cambio de temperatura. Ahora, delta de T puede ser negativo, ¿sí o no? Ahí en el chat. Si la inicial es mayor a la final, exactamente. Andrés, sí. Andrés, bueno, los que dijeron no, sí puede ser negativo, porque recuerden que temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, pasando aquí, a ver dónde lo hacemos, hagámoslo ahí mismo. Espérenme, salgo acá del modo presentación. Y ya les paso de nuevo acá. Entonces, vamos a insertar un texto acá. Entonces, ejemplo 1. Inicial, ya les amplió la fuente. Entonces, inicial, final. Entonces, inicial, final. Si mi temperatura inicial es 38 y si mi temperatura final es 38, ¿cuánto es ese delta de T? ¿Cuánto valdría delta de T? Entonces delta de T es final menos inicial, entonces delta de T sería 20. Entonces, en este caso, delta es igual a 20. Pero si hago el cambio al revés, es decir, si mi temperatura inicial ya no es 28 sino 38 y enfrío el material, mi delta va a ser de menos 20. ¿Qué quiere decir eso? Que mi material se está comprimiendo. Es decir, su longitud, esta longitud que vemos acá, se está reduciendo. Se está reduciendo esa longitud por ese cambio térmico. Entonces, esto lo que nos lleva a concluir directamente es que para la mayoría de materiales, el cambio, entonces, ese cambio, esa dilatación, va a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Entonces, si el delta es positivo, es decir, si caliento el material, esto va a ser positivo, entonces mi delta de T va a ser positivo. Miren que lo único que cambia de signo, ahí es delta de T. Porque la longitud no puede ser negativa, no puedo tener una varilla de menos 10 metros o menos 1 metro. Mi alfa, entonces si pasando acá, mi alfa, miren que los alfas son siempre positivos. Ya les cambio aquí. Mi alfa siempre es positivo excepto para el agua, pero para la mayoría de materiales es positivo. Entonces, alfa es positivo y delta y longitud es positiva, entonces lo único que me puede hacer variar ese resultado es ese delta de T. Ahí ya Javier, ya les comento más adelante. Entonces, para ese tema del alfa, que es lo único que nos queda pendiente, ya tenemos la longitud, pues es lo que mide el elemento, el delta de T es temperatura final menos temperatura inicial, y ese alfa, entonces va a depender del material. Entonces, si hay un elemento, por ejemplo, el agua a 0 grados, se comporta al contrario. Entonces, si se calienta, se comprime.
Pero eso es un caso muy específico. La mayoría de materiales que trabajamos en ingeniería, aluminios, aceros, nylons, maderas y demás, tienen un delta de T positivo, un alfa positivo. Entonces, tenemos que ok, ¿listo? Entonces, esos son nuestros alfas. Miren que tengan en cuenta las unidades. Tengan en cuenta las unidades. Entonces, miren que ese alfa está como un cambio por grado. Y si vamos a ver la tabla, el encabezado es unidades. Miren que es grados a la menos 1 por 10 a la menos 6. Entonces acá yo había colocado, creo que se... no sé si ven aquí en la parte inferior, alcanzan a ver lo que coloqué en unidades. 1 grado centígrado sobre... voy a colocarlo acá más arriba, porque a mí no me deja verlo. ¿Listo? Eso es 1 grado centígrado sobre una unidad sobre grado centígrado o grado centígrado a la menos 1. Eso es exactamente equivalente. ¿Listo? Es decir que ahí en esa tabla de unidades, esto quiere decir que 10 a la menos 6 para estos materiales, ese 10 a la menos 6 que es en términos de, ¿cómo es que se llaman? Los índices. Entonces es milis, micros, nanos, ¿qué es? 10 a la menos 6 es micras o micrómetros. ¿Listo? A la más 6 es que es megas. ¿Listo? Entonces, miren que esto va a ser micrómetros por grado centígrado. ¿Listo? Estos son micrómetros por grado centígrado. Ejemplo, entonces el material que tiene mayor problema, 29, el plomo. Entonces, plomo es 29 micras por grado centígrado. Entonces, ese es uno de los ¿por qué el grado está a la menos 1? Pregunta Natalia. Entonces, aquí se los ha colocado anteriormente, porque ese a la menos 1 es equivalente a que esté en el denominador. ¿Por qué? Porque a la hora de que vayamos a operar nuestra fórmula, necesitamos que, o divide, como dice Dani, necesitamos tener congruencia en unidades. Entonces, alfa es algo adimensional sobre grado centígrado por grado centígrado, entonces queda grado centígrado arriba, grado centígrado abajo se me anula y eso me queda en unidades de longitud, porque es una deformación, ¿listo? Entonces ahí tenemos unidades de longitud y vemos que el plomo es uno de los que tiene mayor tema de dilatación térmica. Ejemplos, señores, entonces y señoritas, tenemos el caso, digamos, más relevante o donde podemos ver la importancia de este tema a una gran escala son los puentes. Señor, pregunta de Diego. No se ve nada. Me estás mostrando en pantalla. ¿Alguien no ve un puente en la pantalla? ¿Quién más no tiene pantalla? ¿Ya? Debe haber sido un tema de conexión. Entonces, ¿cuánto creen que mide ese puente que tienen ahí? Señores, sí, de largo. ¿Cuánto puede tener ese puente de largo? ¿300 metros? Yo creo que por ahí pasó hace rato. 2 kilómetros, yo diría que alrededor de 2 kilómetros de pronto. Toca ver con, bueno, y vemos árboles de escala y demás. Entonces, ese es un tema que vamos a tener ahí muy importante. Entonces, antes de que vayamos a este tema de solución, supongamos que mide 1 kilómetro, ¿listo? Entonces van a calcular para un acero, ¿listo? Espero que tengan su calculadora a mano porque es la clase de resistencia de materiales. Entonces van a calcular para un acero que tiene 12, al alfa es 12.
con 1 kilómetro de distancia, ¿cuánto es mi deformación térmica? Si pasa de, yo tenía ese ejemplo acá, ya les digo, acá. Sí. Entonces, suponiendo un alfa de 12, que es el del acero, con un puente de 1 kilómetro de longitud, ¿cuánto es el cambio en longitud o la deformación del puente de invierno a verano? ¿Listo? Entonces, asumiendo 5 grados y 38 grados, que son unas condiciones muy normales para los países que tienen estaciones. Profe, ¿pero ese 12 se toma normal o se reemplaza en la fórmula del encabezado? Se reemplaza, no, en el encabezado no hay fórmula. La única fórmula es delta T sobre alfa por delta T. Ya les coloco la fórmula acá, que no es la fórmula más grande del mundo, pero ya se las pego acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, otros 10 puntos para el que solucione eso primero. Entonces, 1 kilómetro. 1 kilómetro, 5 a 38 grados y 12. 0.396. Entonces, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Listo, necesitamos otra respuesta para corroborar. ¿Listo? 0.4 metros aproximado. Listo, muchachos. Entonces, la mayoría tiene 0.396 metros. Es decir, miren que son 39 centímetros. Es decir, cojan una regla convencional si la tienen por ahí a la mano. Y ese puente cambia 40, casi 40 centímetros. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, acá una de las posibles soluciones son estos apoyos tipos mecedora o apoyos móviles. Algunos tienen unas placas deslizantes, unos sistemas que nos permiten que se permita ese desplazamiento. Es decir, que no restrinja ese desplazamiento natural del material por la temperatura. Porque eso nos va a generar problemas dentro del material. Entonces, hasta ahí tenemos la deformación térmica, digamos, normal, si dejáramos que mi material se desplace. ¿Qué sería con estos puentes y estos apoyos? Ahora, ¿qué pasa si yo restrinjo mi material? ¿Qué pasa si yo restrinjo mi material? Entonces, si tenemos, por ejemplo, este caso, el que ven ahí en la figura A. Si yo tengo una barra apoyada, esto se llama estáticamente indeterminado o empotrado en ambos lados. Entonces, si yo tengo esa barra empotrada en ambos lados y hay un cambio de temperatura, físicamente no se puede expandir porque yo no le estoy dejando que se expanda. Entonces, va a ocurrir ese delta T que vemos acá. Va a ocurrir ese delta T por efectos térmicos, pero se va a generar una fuerza interna dentro del material que me va a causar la deformación contraria. Entonces, si mi material por efectos térmicos se dilata, por efectos de ese empotramiento se comprime. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener este efecto. Y acá vemos cómo podríamos calcular que ese delta T, es decir, esa expansión térmica, más esa compresión de el material por ese esfuerzo que está añadiéndose ahí o que está generándose ahí, sea cero, y nos da esta fórmula. Entonces podemos calcular el esfuerzo como la carga sobre el área, pero como no sabemos la carga,
Entonces lo podemos calcular como el módulo de elasticidad por el alfa por el delta T. ¿Listo? Por el alfa por el delta T. Entonces esta va a ser la fórmula cuando restringamos el material. ¿Listo? Igual esto va a ser a modo de concepto. El ejercicio que tienen ahí no implica esto, creo. Pero igual pueden revisarlo. Esto está dentro del capítulo que se les envió. Si no estoy mal. ¿Me confirman? ¿Listo? Entonces, tenemos la dilatación térmica, que a grandes rasgos eso es. Mucho cuidado con las unidades, ¿listo? Con las unidades acá de esta ecuación. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas de el tema. Ya hacemos aclaraciones sobre las actividades. ¿Listo? Entonces, pasemos a las actividades. Entonces, si vemos acá, tenemos, como hemos dicho, dos actividades. Entonces, tienen una pregunta que es para mañana y tienen un ejercicio de carga térmica y carga axial. ¿Listo? Este ejercicio no lo tengo ahí. Entonces, empezando, esas fórmulas de igual manera estarán en Classroom. En Classroom tienen todo el capítulo, o bueno, la sección del curso donde está ese tema. Listo, este es el ejercicio. Entonces miren que si tienen un doble empotramiento. Entonces acá dice que tenemos una barra de acero. Entonces acá para las dimensiones miren que a la parte derecha tienen x0, x0. Y eso va a ser el último dígito del estudiante 1 y estudiante 2. Entonces esto lo pueden hacer en parejas o en grupos de 2 personas, donde ustedes eligen quién es el 1 y quién es el 2. Y entonces, si el último dígito del primer estudiante, por ejemplo la mía termina en 433, el último dígito es 3. Entonces esto va a ser 30 milímetros de diámetro. Acá la otra cédula termina cuando termina en 0, asumen 1, ¿listo? Cuando termina en 0 asumen 1, Dani García. O asumen cualquier número, ¿listo? Y para el otro estudiante lo mismo, con el último dígito. Si es 0, asumen otro número. Y esto sí va a ser los últimos 3 números de los documentos. Y ya esos son... bueno, puso el penúltimo, no importa. El caso es que haya tomado algún valor. ¿Listo? Tenemos acá esto que va a ser las longitudes. Entonces, esta parte son los diámetros y estos son las longitudes. Eso en cuanto al ejercicio que es para el jueves, perdón. Y en cuanto a la pregunta, que acá varios tienen preguntas sobre esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendría en cuenta? Si vamos acá, pregunta. ¿Cómo tendría en cuenta este efecto si usted está diseñando o manipulando este elemento? O menciona una experiencia. Entonces, ejemplo, les comentaba algunos. Entonces, para esta pregunta ya no se vale, desde este momento ya no se vale ni el ejemplo del puente y el ejemplo de la puerta, por ejemplo. Entonces, pueden mencionar una experiencia. Entonces, lo que nos ha pasado a varios es el tema de las puertas. Entonces, si una puerta está muy ajustada o no hay mucha luz, cuando aumenta la temperatura en las tardes, puede que la puerta sea difícil de abrir. Entonces, eso pasa por dilatación térmica o algún otro elemento que tenga este efecto térmico y pueda afectar
el manejo o operación del elemento. O si no tienen ninguna experiencia en el tema, menciónenme cómo van a tener en cuenta este efecto si usted está diseñando. Puede ser, sí, puede ser cualquier ejemplo, excepto el de la puerta y el del puente. O cómo tendría este efecto si usted está diseñando o manipulando un elemento de máquina, está manipulando, por ejemplo, el puente, una viga, lo que sea. ¿Listo? Entonces, es simplemente a modo, digamos, de análisis que ustedes observen en su historia o en su trabajo si han presentado alguna complicación por efecto de formación térmica, o que me mencionen cómo van a tener en cuenta ese cambio de longitud o de dimensiones por expansión térmica a la hora de trabajar con algún elemento. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Ya vamos a ir cerrando. Preguntas. Juan Carlos Rodríguez Torres, ¿cuál fue su pregunta? Mi cédula, ¿cómo le pongo el XX? Mi cédula termina en 04. Colóquelo como 40, Juan Carlos. Colóquelo como 40 milímetros de longitud. ¿Listo? ¿Alguien más preguntas? Señores, voy a tomar asistencia rápidamente, que va a ser con un pantallazo. Presente. Listo, ¿no? Aquí ya con los nombres en el listado, ya lo tengo. Dice, profe, en mi caso, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es su caso? Jair, no sé qué. Listo, sí, señor. Jair, sí, déjala así. Johan, envíame un correo y ya miramos ese tema apenas termine la otra clase. ¿Listo? Johan Camilo Céspedes, envíeme. Tomé solo de diámetro 8. Bueno, no importa. Lo importante es que esté bien el procedimiento. ¿Listo? Muchachos, si no hay más preguntas, con esto cerramos. Tengo otra clase inmediatamente. Este video al parecer sí está quedando. Sí quedó. Entonces lo dejaré subido en el canal. Si hay parte del otro video también lo subiré. Nada, muchachos. Juiciosos ahí con las tareas. Espero que todo vaya muy bien.